Vamos a orar a nuestro Dios. Te damos gracias, bendito Dios, en esta tarde, porque el día de hoy, Señor, es un día en el cual estamos recordando todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. El día de hoy, Señor, recordamos cómo entregaste tu vida, cómo sufriste en el madero, cómo fuiste humillado, cómo fuiste martirizado. Pero también podemos comprender que en esta cruz declaraste, Señor, ciertamente lo que es bueno para nosotros, bendito Dios. Y a través de este tiempo, Señor, que tú nos has estado instruyendo, hemos visto todo lo que tú has hecho para nuestras vidas. Queremos pedirte, Dios, en esta tarde, tu dirección a través de tu Santo Espíritu, para que todas las palabras, Señor, que el día de hoy se expongan, sean conforme a tu voluntad. ¿Cuántas gracias te damos, Dios? Convence nuestro corazón. Ayúdanos a poder comprender lo que dice tu palabra, Señor, que nos lleve a un verdadero conocimiento, Señor, de tu voluntad, que quede grabado, Señor, en nuestro corazón y podamos llevar a obra todo lo que hayamos aprendido. Gracias te damos, Dios, en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar, por favor, sus lugares, hermanos? El día de hoy, hermanos, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es un día muy, pero muy especial. Es un día especial, hermanos, porque estamos recordando la muerte de nuestro Salvador. Porque recordamos que nuestro Señor Jesucristo murió en el madero. Dio su vida, ciertamente, como muchas personas así lo consideran, pero no dio su vida por toda la raza humana, sino dio su vida específicamente por su pueblo. Dio su vida por aquellos que él había determinado desde antes de la fundación del mundo que fueran sus hijos y que el Padre puso en sus manos. La palabra de Dios dice que el Padre puso en sus manos a sus hijos y ninguno de ellos se perdió, solamente el hijo de perdición. Pero a través de este tiempo, hermanos, hemos estado hablando acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz. A través de este tiempo, cuando hemos estado mencionando estas palabras que mencionó nuestro Señor Jesucristo en el madero, hemos analizado de una forma clara todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, cómo fue humillado, cómo fue injuriado. Y a través de este tiempo nosotros podemos ver, hermanos, que es importante que la iglesia fuera instruida. Hay muchas doctrinas dentro de la palabra de Dios que la iglesia debería de saber. Pero una de las enseñanzas más importantes que la iglesia debería de comprender son, como ya se expresó anteriormente, la última voluntad de nuestro Señor Jesucristo, las cuales ya se han estado explicando a través de un cierto periodo de tiempo. Y que el día de hoy, hermanos, vamos a concluir con la última palabra que mencionó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y esta palabra es la séptima palabra. Pero para poder comprender esta séptima palabra, hermanos, vamos a poder o tenemos que comprenderlo a la luz del contexto de las 6 palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionó. Podemos ver, hermanos, que la primera palabra que nosotros analizamos de una forma clara es en Lucas capítulo 23, 34, donde la Escritura nos dice que el evangelista Lucas narra cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta primera palabra, nuestro Señor estaba consciente ciertamente de todo lo que estaba sucediéndole, pero Él sabía ciertamente que no eran tanto las personas lo que le estaban haciendo a nuestro Señor, sino en realidad era el pecado que estaban en esas personas.
Y por eso el pueblo romano, los judíos, los sacerdotes, los ladrones y todos aquellos que estaban ofendiendo a nuestro Señor e injuriándolo, maltratándolo, sabían ciertamente que aunque eran las personas, era el pecado que había en ellos. Y ahora las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo en el madero era simplemente, perdónalos, porque de verdad no saben lo que hacen. Porque si estas personas supieran a quién estaban insultando o injuriando o abofeteando o golpeando, ténganlo por seguro que no lo hubieran hecho. Por eso la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso lo vimos de una forma clara en la primera palabra. En la segunda se encuentra en Lucas 22, del 42 al 43, diciéndole a los ladrones, a uno de ellos les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en esto podemos notar ciertamente la misericordia que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y ahí podemos ver la doctrina de la elección, hermanos, que aún estando dos ladrones en la cruz, uno de ellos fue el que recibió la gracia de nuestro Dios. Y esto apuntaba a nuestras vidas, hermanos, que aún siendo una multitud de personas que estamos en esta tierra, no todos son elegidos por Dios. Y las mismas palabras que le dijeron al ladrón, también nos los han dicho a nosotros, nuestro Señor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando nosotros fuimos salvos de nuestra mala manera de vivir, eso fue lo que nos dijo nuestro Señor. Y lo analizamos en la segunda palabra. En esta tercera palabra, hermanos, podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, 26 al 27, dice, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, diciéndole a su discípulo amado. En esta parte de la Escritura nosotros comprendemos lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los que se encontraban con ellos. Analizamos que los que primero tenían que haber estado con nuestro Señor Jesucristo era su propia familia, la familia carnal. Y nos dimos cuenta, analizando esta tercera palabra, que no se encontraba ninguno de sus hermanos, sino solamente su madre y el discípulo amado. He aquí la preocupación de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, porque la palabra de Dios dice que aquellos que hacen la voluntad de su Padre son sus hijos, son su hermano y es su familia. Eso fue lo que analizamos en la tercera palabra. En la cuarta palabra, Evangelio según San Mateo, capítulo 27, 46, dice la Escritura, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros analizamos en esa palabra cómo nuestro Señor Jesucristo fue desamparado, no porque Él hubiera pecado, porque nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, sino que fue desamparado por el Padre por el desarrollo del oficio que nuestro Señor Jesucristo estaba desarrollando en ese momento. Y por eso fue desamparado ciertamente nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra que pronunció fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en la quinta palabra nosotros analizamos el día de ayer que se encontraba en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, 28, y dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo clamó diciendo, tengo sed. Nosotros analizamos ciertamente cómo nuestro Señor Jesucristo fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, pero estando en la condición de Dios no estimó ser igual a Dios, sino se despojó de su naturaleza divina y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y nosotros podemos comprender cómo Dios también puso leyes estructurales en nuestro Señor Jesucristo, así como en cualquier otro hombre. Y analizamos en esta parte cómo también nuestro Señor padeció en la cruz y no había probado absolutamente nada de alimento ni tomado agua. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo clamó simplemente fueron, tengo sed, porque la ley biótica de nuestro Señor Jesucristo era correcto que Él tuviera sed para poder calmar los sufrimientos que estaba padeciendo nuestro Señor.
Pero nosotros comprendemos y analizamos que la Escritura dice que toda la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo y que Dios no tuvo misericordia de nuestro Salvador y ni siquiera un solo vaso de agua le dieron a nuestro Señor Jesucristo para poder calmar esta agonía que estaba pasando. En la sexta palabra, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19 al 30, nosotros hablamos acerca de lo que dice: cuando hubo tomado el vinagre, la Escritura dice, consumado es. Y nosotros vimos y analizamos en esta parte de la Escritura que se cumplían las promesas del Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Y cuando declaró las palabras consumado es, parece que fueran palabras de agonía, pero no, son palabras de victoria, palabras donde el que salía victorioso era nuestro Señor Jesucristo, porque había vencido y había cumplido con todas las exigencias que el Padre le había declarado a nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, y que a través de todo este desarrollo redentor de nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente. Cuando nosotros analizamos el día de ayer el pasaje de la Escritura de Juan 19:30, la palabra dice: cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pareciera a simple vista, hermanos, que esta fue la última palabra que nuestro Señor Jesucristo pronunció, porque después de que dijo consumado es, la misma Escritura dice que inclinó la cabeza y murió. Pero si nosotros nos vamos al Evangelio según San Lucas, podemos comprender la última palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 23, versículo 48, dice la Escritura que antes que nuestro Señor en realidad muriera y después de que dijera las palabras consumado es, la Escritura narra que dijo otra palabra importante: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la séptima palabra y la última palabra que nuestro Señor Jesucristo pronunció en el madero, hermano. El día de hoy nosotros podríamos hablar acerca de la muerte de nuestro Señor, de todo lo que padeció en la cruz. Podríamos hablar ciertamente acerca de todo lo que padeció, cómo fue insultado, cómo fue bofeteado, cómo fue clavado en la cruz. Pero todo eso, hermanos, ya lo hemos expuesto. Y entonces minimizaría a nosotros esta séptima palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. Vamos a analizar, hermanos, esta séptima palabra y vamos primeramente a comprender lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Para poder comprenderlo, hermanos, quisiera que pusiéramos los ojos en este versículo, Lucas 23:48. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después siguen unas palabras muy importantes, hermanos, que dicen así: y habiendo dicho esto, ¿qué dice la Escritura? Murió. La mayoría de las personas, cuando hace una interpretación de este pasaje de la Escritura, hace un gran énfasis en la muerte de nuestro Señor. Y algunos tratan de interpretarlo como si nuestro Señor Jesucristo estuviera enseñándoles a las personas a morir. ¿Cómo es que las personas deben de morir? Pero eso sería nada más absolutizar un pequeño fragmento de lo que hizo nuestro Señor. No debemos de poner ciertamente los ojos nada más en esta última parte de esta frase, porque la palabra de nuestro Dios dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a centrar la vista en esta parte y no en la muerte de nuestro Señor, porque vamos a analizar la última palabra que dijo nuestro Salvador. Ya habrá otro momento
en que nosotros hablemos ciertamente de una forma amplia cómo nuestro Señor Jesucristo murió. Pero para poder nosotros comprender estas palabras, vamos a hacer un pequeño contexto de lo que hizo nuestro Señor. Analicemos un poquito, hermano. Primero vamos a ver cómo fueron los padres de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, si nos vamos a la Escritura, al Evangelio de Lucas, capítulo 21-24, cómo los padres de nuestro Señor Jesucristo, desde el principio, ellos fueron obedientes a la ley de Dios. En la Escritura nosotros encontramos ciertamente cómo tanto María como José cumplían con lo que la ley de Moisés les estaba mandando. Y dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado a los 8 días y después, posteriormente, fue presentado en el templo. Y la Escritura dice, como lo manda la ley de Moisés. Comprendemos que tanto María como José estaban cumpliendo ciertamente con las ordenanzas de la ley de Dios. Y en cierta manera podemos decir que también nuestro Señor Jesucristo en este momento estaba cumpliendo con la ley de Dios, aunque no era Él ciertamente el que cumplía, sino eran sus padres los que estaban cumpliendo con las ordenanzas de la ley. Sus padres obedecieron perfectamente a la ley de Moisés. Pero vamos ahora a poner nuestros ojos en Jesús. Nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo fue obediente. Obediente en todos los sentidos. Si nos vamos a la Escritura, Lucas 2, del 49 al 52, encontramos una narrativa acerca de lo que estaba haciendo Jesús. Dice la palabra de Dios. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? Estaba hablando este pequeñito con sus padres, con María y con José. Dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. En esta parte de la Escritura nosotros podemos comprender la forma en la cual Jesús en su infancia se estaba desarrollando. Estaba obedeciendo perfectamente, primeramente, a su Padre Celestial, porque le dijo a sus padres terrenales, ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. A Él es al que tengo que obedecer primero. Y la Escritura narra que después de que se encontró con sus padres, regresó con ellos a Nazaret y dice la Escritura que se sujetó a ellos, de tal manera que desde su infancia Jesús obedecía perfectamente tanto al Señor como a sus padres terrenales. Vemos en Jesús una sujeción perfecta. Ahora nosotros podemos ver, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo creció, dice la Escritura que creció en sabiduría, creció en estatura y creció en gracia. Nuestro Señor Jesucristo iba creciendo en estos aspectos, de tal manera que Él se sujetaba más a la voluntad de su Padre. De tal manera que en el desarrollo de su obra de redención, nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que fue bautizado, podemos ver cómo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque nuestro Señor Jesucristo se estaba sujetando perfectamente a la voluntad de Dios. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba siendo investido de poder para poder cumplir con este desarrollo de su obra de redención en esta tierra. Y podemos ver ciertamente cómo en ese momento nuestro Señor Jesucristo fue cabeza de su pueblo y empezó a bautizarse. Y de ahí se bautizaron todas las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y podemos hablar de muchas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo en el desarrollo de su obra. Y cada una de estas obras que hizo, las hizo en obediencia y las hizo en sujeción a su Padre. Por ejemplo,
Nosotros el día de ayer celebramos y recordamos la cena del Señor, como también nuestro Señor Jesucristo celebró la última Pascua. Estuvo con sus discípulos celebrando esta festividad judía. Y en ese momento, cuando estaba celebrando esta festividad, se levantó nuestro Señor Jesucristo e instituyó lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. Podemos comprender de una forma clara cómo nuestro Señor Jesucristo, en toda la obra que desarrolló en esta tierra, fue obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podríamos nosotros hablar todo el día acerca de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Nosotros ya hablamos que su obra de redención duró 33 años. ¿Cuántas cosas no hizo? Una infinidad de cosas. Pero todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo desarrolló, las desarrolló en obediencia y en sujeción a su Padre, hermanos. Y esto lo podemos comprobar con la Escritura. Muchos pasajes de la Escritura que nosotros encontramos dicen que Él se sujetaba perfectamente a su Padre. Juan capítulo 6, 38 dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Juan capítulo 5, versículo 30. Y no puedo hacer nada por mí mismo, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Primera de Corintios 15, 28. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Podemos comprender, hermanos, y hay una gran infinidad de pasajes que hablan acerca de que nuestro Señor Jesucristo se sujetó al Padre. Y todo lo que hizo lo hizo en obediencia. De tal manera, hermanos, que esta obediencia que hizo nuestro Señor Jesucristo fue hasta lo sumo. ¿Por qué digo que hasta lo sumo? Porque dice el libro de Filipenses que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos comprender, hermanos, cómo en Getsemaní, cuando nuestro Señor Jesucristo se estaba orando, nuestro Dios le presentó la copa a nuestro Señor Jesucristo. Las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo fueron: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga a mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní sabía lo que iba a pasar, pero no estaba por hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Sabía que la copa de ira era preparada para nuestro Señor Jesucristo. Tenía temor, claro, porque era un hombre, pero estaba investido con poder porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y podemos ver que nuestro Señor Jesucristo le dijo al Padre: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que de verdad se haga tu voluntad. Y sabemos ciertamente lo que padeció nuestro Señor Jesucristo en el madero. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una dependencia absoluta a su Padre, inclusive en la muerte. En la muerte, nuestro Señor Jesucristo tenía plena confianza en su Padre. Aunque sabemos que la palabra de Dios registra que el Padre se apartó de él, sabía que no lo iba a dejar solo. Por eso nosotros podemos ver lo que dice la Escritura en el Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sabía que nuestro Señor Jesucristo iba a morir. Sabía que el Rey de Reyes tenía que dar su vida por su pueblo. Pero aún
En este momento, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de morir, Él ya sabía, porque había sido profetizado por este salmista, que Dios no lo dejaría ciertamente en los muertos, sino que lo resucitaría y que al tercer día lo levantaría de entre los muertos. Y entonces nosotros podemos ahora comprender lo que dice la palabra de Dios. Estando nuestro Señor Jesucristo en el lecho de muerte, nuestro Señor Jesucristo exclamó esta séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A veces no alcanzamos a comprender estas palabras, pero si nosotros analizamos claramente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estamos viendo ciertamente la dependencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo a su Padre. Estamos viendo la confianza que tenía nuestro Señor Jesucristo en su Padre, porque sabía que iba a morir. Sabía que en un momento Él tenía que entregar el Espíritu a su Padre, porque la palabra de Dios dice que el cuerpo va al polvo y el Espíritu va a Dios que lo dio. Entonces Él sabía muy claro que no faltaba mucho para que Él tuviera que entregar el Espíritu. Pero aún en esos momentos difíciles, nuestro Señor Jesucristo seguía teniendo dependencia de su Padre, seguía teniendo confianza en su Padre, y por eso las palabras que pronunció en esta séptima palabra son: en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba poniendo toda la confianza en Dios. Llevémoslo a este tiempo, hermanos. La mayoría de las personas se dice que son cristianos. Pero ¿qué implica ser cristianos? Venir a la iglesia, escuchar un sermón, cantar unos himnos, hacer unas oraciones. ¿Eso implica que tú seas un cristiano? En esta séptima palabra, nuestro Señor nos está diciendo la forma correcta en la cual una persona puede ser cristiana o una persona es cristiana, cuando tiene una dependencia absoluta de su Padre, cuando tiene una dependencia absoluta de Dios. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo toda su vida fue de color de rosa? No, hermanos. Cuando desarrolló su obra de redención, su mismo pueblo estaba sobre él. Las autoridades eclesiásticas no lo reconocían como rey. Las autoridades civiles ciertamente no creían que fuera el rey de los judíos, y ya lo analizamos. Aún así, en esos momentos tan difíciles, nuestro Señor Jesucristo dependía por completo de su Padre. ¿Y qué con nuestra vida, hermanos, como cristianos? En el último en quien ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza es en Dios. Es el último, hermanos. Y eso es a causa del pecado, hermanos. Y no estoy diciendo con esto que no seamos cristianos, no. Creemos en Cristo, hermanos. Creemos que Él dio su vida por nosotros. Creemos que ciertamente Él desarrolló la obra de redención para que nosotros pudiéramos tener vida, hermanos. Pero veamos ahora lo que nos está presentando nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo que nosotros debemos de seguir como pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que estaba muriendo, Él seguía teniendo puestos los ojos en Dios. Sabía cuál era el oficio que estaba desarrollando. Sabía que el oficio que estaba desarrollando en esta tierra era un oficio de redentor, que vino a esta tierra para salvar ciertamente a su pueblo. Y en ese momento de morir estaba cumpliendo con su oficio de redentor. Y en esos momentos de su muerte, nuestro Señor le dijo: Padre,
Parafraseando la Escritura, confío en ti, que tú no dejarás mi espíritu en la muerte, ni mi cuerpo en la muerte, sino me levantarás de entre los muertos. Era lo que le estaba diciendo nuestro Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué otra cosa mejor pudiera recibir el hombre que ser cuidado personalmente por Dios, hermano? No hay nada mejor para el hombre que tener la confianza ciertamente en Dios, hermano. Pero lo lamentable, hermanos, en este tiempo es que la mayoría de las personas que se dicen que son cristianos, al último en quien tienen confianza es en Dios. Y la misma Escritura lo manifiesta, hermanos. Veamos lo que dice Mateo 23, 43. Mateo 23, 43 está diciendo ciertamente cómo es el hombre. En esta parte de la Escritura nos encontramos de una forma clara cómo los conocedores de la ley, los sacerdotes, están diciéndole a nuestro Señor Jesucristo: a otros salvó, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Las mismas autoridades eclesiásticas que aparentemente conocían a Dios, no tenían la confianza en Dios. Decían esas autoridades eclesiásticas: si Jesús cree en Dios, entonces que le libre Dios, que Dios lo salve, que Dios lo ayude. Era lo que las autoridades eclesiásticas en este tiempo le estaban diciendo a Jesús. Y estas palabras es un absurdo, hermanos, porque si son autoridades eclesiásticas, ellos deberían de tener también puesta su confianza en Dios. Y en el último en quien tenían puesta la confianza estas autoridades eclesiásticas eran en Dios. ¿Obedecían la ley? Claro, pero la obedecían a letra, mas no en el corazón. ¿Creían en Dios? A lo mejor sí creían, hermanos, pero no de corazón. Y es lamentable, hermanos, como en este tiempo en las iglesias del Señor pareciera, hermanos, que los únicos que deberían de tener dependencia a Dios deberían de ser los ministros, deberían de ser los ancianos, los diáconos, porque son las autoridades de la iglesia. Ellos sí deben de tener puesta su confianza en Dios. Pero lamentablemente aún en este tiempo hay muchas autoridades eclesiásticas que no dependen absolutamente de Dios, sino que tienen sus fuerzas en su inteligencia, en su conocimiento, en cualquier otra cosa, pero menos en Dios, hermanos. Y eso es lo que piensa la iglesia en este tiempo, pero también es un error, porque toda la iglesia como cuerpo de Cristo debe de tener ciertamente la dependencia en Dios. No solamente las autoridades eclesiásticas o el pastor o el diácono o el anciano. Esos son los que deben de estar más cerca de Dios. No, hermanos. Desarrollamos un oficio cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y el oficio que nosotros desarrollamos debemos de ponerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y confiar en Él. Y desarrollar nuestros oficios, así como nuestro Señor Jesucristo, en dependencia a Él. Así es ciertamente como nosotros debemos de vivir como dependientes de nuestro Señor. ¿Cómo podríamos hacerlo, hermanos? Es muy sencillo. Primeramente veamos el oficio que desarrolló nuestro Señor Jesucristo. Sabía nuestro Señor Jesucristo a lo que venía a esta tierra. Sabía que el oficio que iba a desarrollar nuestro Señor era desarrollar el oficio de redentor. Desde su nacimiento, hermanos, hasta la muerte en la cruz, sabía que tenía que ser obediente a su Padre en sujeción, porque el Padre le había dado ese oficio para que diera su vida por su pueblo. Y gracias a esa obra de redención o a ese oficio que desarrolló nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros somos librados de la muerte. Él murió
Él murió y nosotros quedamos librados de esa condenación de la muerte, hermano. Nuestro Señor Jesucristo comprendió claramente cuál era su oficio y en el desarrollo de su oficio obedeció perfectamente a su Padre. Y aún todavía en el hecho de muerte, hermanos, el Señor Jesucristo obedeció a Dios, diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todavía en esos momentos de agonía y de angustia, nuestro Señor Jesucristo ponía su vida en las manos de Dios, porque sabía que el oficio de redentor se lo había dado Dios. Pero ¿qué con nosotros, hermanos? Nosotros desarrollamos también nuestro oficio. Tenemos oficios muy variados, pero iniciemos por el eclesiástico, hermano. Algunos han sido llamados para ser pastores, otros han sido llamados para ser ancianos, para ser diáconos. Otros simplemente han sido llamados, y no por menospreciar, sino por el desarrollo de su oficio, para ser congregantes de la iglesia, otros para ser maestros, etcétera, dependiendo del oficio que Dios le haya dado en el área eclesiástica. Pero este desarrollo del oficio tiene que hacer en sujeción al Padre, así como nuestro Señor Jesucristo. Lo lamentable, hermanos, es que en la mayoría de las iglesias no sucede así. Hay pastores, hermanos, que parece que no pisan el suelo. Son los que se sienten más en la iglesia. Hay ancianos gobernantes que se sienten más que el pueblo por su conocimiento, por su cultura que han tenido. Hay diáconos que porque tienen el oficio de la misericordia se sienten más que la iglesia. Pero no debemos olvidar que el oficio te lo dio Dios y que tu responsabilidad es llevar este oficio a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, ciertamente que todos vamos a morir, aún estas autoridades eclesiásticas. Y así como en el desarrollo de nuestro oficio debemos de ponerlo a los pies de Cristo, en el momento en que ya nosotros vayamos a partir de esta tierra, nosotros también debemos de decir como nuestro Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De tal manera que nosotros aún en esos momentos difíciles de la muerte tengamos también esa completa dependencia de Dios, hermano. En cualquier otra área, hermanos, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la oficina, el oficio te lo dio Dios. Así como Dios le dio el oficio a nuestro Señor Jesucristo y cumplió perfectamente, en el área donde tú estás trabajando, debe de ser obediente al Padre. Debes de sujetarse al Padre. Debes de ser fiel a las enseñanzas del Padre. Y de la misma forma también, aún desarrollando el oficio de primer ministro, de presidente, de barrendero, o el oficio que tú desarrolles, va a llegar un momento en que tengas que morir, así como nuestro Señor. Y aún en esos momentos de muerte, debe de estar presentes en nuestro corazón las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces veamos lo importante de esta séptima palabra, hermanos, que es una dependencia completa a la voluntad de Dios. No solo en momentos fáciles o en momentos difíciles, sino en todo momento, así como nuestro Señor Jesucristo dependió perfectamente del Padre, aún en los momentos de agonía, así deberían de ser todos los cristianos en este tiempo. Ser dependientes por completo de nuestro Dios. Así, hermanos, es como podemos comprender estas 7 palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero vamos a concluir, hermanos,
con lo siguiente. Todo el mundo reconocía que Cristo tenía plena y total confianza en el Padre. Y así deberían de ser los cristianos. Los cristianos deberían de tener una plena confianza en su Padre, en su Señor. La gran verdad de esta confianza de Jesús en su Padre fue uno de los lazos que los unió en todo el trabajo de redención que llevó. Todo el trabajo de la redención o del oficio que desarrolló Cristo lo hizo en obediencia al Padre. De la misma forma, todos los cristianos deberían de desarrollar su oficio en sujeción al Padre. Las cosas serían completamente diferentes, hermano. La confianza de Jesús en su Padre y el triunfo que logró Jesús sobre la muerte deriva del beneficio de quienes redimió. Pues en Cristo Jesús somos ahora hijos del mismo Padre. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el madero, ahora nosotros somos injertados a la familia de nuestro Señor y ahora también somos nosotros hijos del Padre. No por nosotros, sino por nuestro Señor Jesucristo. La vida de los creyentes actuales, consecuentemente, es de confianza en la misericordia de Dios. Cada uno de los cristianos, quieran o no, deberían de tener la confianza en Dios, de que Dios tenga misericordia de nosotros, de que su gracia esté sobre nosotros, hermanos. Y los cristianos deberían de tener una dependencia por completo en el Padre. Por lo tanto, hermanos, en la vida como en la muerte, le pertenecemos a Él. Y cuando el tiempo de morir de cada uno de nosotros llegue, así como nuestro Rey, en el momento en que estaba en agonía, expresó las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, también todos aquellos cristianos verdaderos, en el correcto sentido de la palabra cristiano, en el momento en que estemos en nuestro lecho de muerte, también digamos nosotros las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque así como se le dijo a nuestro Señor Jesucristo en el Salmo que acabamos de leer, porque no permitirás ciertamente que tu Hijo se quede en el Seol, ni que su cuerpo vea corrupción. De la misma forma nosotros, cuando ya dejemos este mundo, así como nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ténganlo por seguro, hermanos, que también nosotros vamos a resucitar para vida eterna en Cristo Jesús. Y estaremos con Él eternamente y para siempre. Esa es la confianza que nosotros como hijos de Dios tenemos, que así como nuestro Rey vivió en esta tierra, así como nuestro Rey ciertamente padeció en esta tierra, así como nuestro Rey sufrió los martirios del Calvario, así como nuestro Rey fue crucificado en el madero, de la misma forma nuestro Rey resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí reina con poder. Y de la misma forma como nuestro Señor Jesucristo pasó, así cada uno de los que son hijos de Dios pasarán, hermanos, porque dice la Escritura que Él es primicias de los siguientes. Él es el primero de todos los demás. Así como nuestro Señor Jesucristo padeció, ténganlo por seguro que nosotros vamos a padecer. A lo mejor no en la forma como Cristo Jesús padeció, pero por el nombre de Cristo vamos a padecer. Así como nuestro Señor Jesucristo murió, de la misma forma nosotros vamos a morir. Pero nuestra esperanza es que, como nuestro Señor Jesucristo resucitó, de la misma forma nosotros vamos a resucitar. La diferencia es cómo vamos a resucitar. ¿En Cristo o sin Cristo? Si resucitamos en Cristo, gracias a Dios. Pero si resucitamos
sin Cristo, la palabra de Dios dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, hermano. Porque se espera el crujir y el lloro en un sufrimiento eterno, hermano. Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y si nuestro gran rey no hubiera muerto en la cruz, como dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza, y seríamos los más dignos de conmiseración, como dice el apóstol Pablo. Pero nuestro Señor Jesucristo murió, y nuestro Señor Jesucristo resucitó, y de la misma forma nosotros lo haremos. Vamos a orar a nuestro Dios, hermano. ¿Cuántas gracias te damos, Dios, en esta tarde? Porque podemos ver, Señor, tu misericordia que has tenido para con cada uno de los que son tus hijos. Ahora, Señor, podemos ver claramente todo lo que pasaste en la cruz. Podemos ver y comprender cuáles fueron tus últimas voluntades, Dios, en esa cruz del Calvario, todo lo que hiciste, todo lo que padeciste. Diste tu vida, Señor, por nosotros. Moriste, Señor, en esta cruz, pero moriste para que nosotros pudiéramos tener vida. Bendito seas, Dios. Y todo esto lo hiciste, Señor, porque a ti te plació, Señor, por gracia, Padre. Y ahora, gracias a esta obra de redención que llevaste a cabo en la cruz, es que nosotros, Señor, quedamos libres de condenación. Quedamos justificados delante del Padre y el Padre ha quedado satisfecho por la obra que tú desarrollaste. Señor, ¿qué te podemos dar, Señor, sin nuestra propia vida? Señor, gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias, Dios, te damos en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén, Padre.